Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús el Señor muere en la cruz. Por eso no celebramos la Eucaristía, sino su pasión. Las lecturas nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos. Con la pasión según San Juan, acompañaremos a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz viene nuestra salvación, y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recordar con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y de oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos pues en silencio con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Pongámonos de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía
y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó por sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen.
Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó el batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza,
y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían. Vive el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo. Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo. Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato. No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron.
no la rasguemos, sino que echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se le llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó, y fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Pues brevemente, una reflexión muy simple. Siempre en este día la pasión del Señor es muy elocuente. No hace falta comentar mucho porque la leemos así en la iglesia para tener muy presente el amor de Dios, que quiso entregarnos a su Hijo, asumiendo nuestro Señor nuestra naturaleza humana en todo menos en el pecado, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, y quiso asumir todas las dimensiones humanas, ¿verdad? Desde el estar en el vientre de una madre, el ir creciendo poco a poco, el nacer, el ir aprendiendo también poco a poco desde que era bebé, todas las cosas que un ser humano aprende. Aprendió también a distinguir el rostro de María, de San José. Aprendió humanamente ese amor de ellos en primer lugar. Y
conforme fue creciendo nuestro Señor, fue aprendiendo humanamente otras cosas, como lo dice la carta a los Hebreos. Y nuestro Señor pues quiso asumir esta misión que el Padre le encomendó, porque así lo entendió nuestro Señor, así lo vio, así lo quiso vivir también, como una entrega al Padre para salvarnos a nosotros. Por eso la pasión pues nos mete en una cruda realidad, que es el sufrimiento, el dolor, que para quienes hemos sufrido algún dolor o sufrimiento, pues sabemos que no es nada agradable, no es algo que queramos, no es algo que busquemos, no es algo de lo que nos alegremos, ¿no? Siempre el dolor y el sufrimiento van a ser un contraste en nuestra vida como seres humanos. Y es un misterio. El sufrimiento en la vida humana es un misterio que Jesús quiso asumir, porque pues del sufrimiento también pues salimos purificados, del sufrimiento también aprendemos, del sufrimiento también pues dejamos caer la soberbia y el orgullo muchas veces, ¿no? No es hasta que sufrimos cuando nos damos cuenta que tal vez estábamos en situaciones de este tipo, ¿no? Como la soberbia, el orgullo, el alejamiento, el distanciamiento. Y por eso, pues hoy que contemplamos al Señor doliente, sufriente y muriendo en la cruz, pues también nos viene a la mente actualmente el mundo entero, con todo el sufrimiento que se está viviendo, con todas las personas que han enfermado, que han muerto, y estas muertes, si han sido pues específicamente por este virus, pues sabemos que es catalogado como una neumonía típica. ¿Y eso qué significa? Que la muerte de la persona que sufre esto prácticamente es por asfixia, ¿no? Pues de manera semejante a nuestro Señor. Los estudiosos, los médicos que han estudiado la muerte de nuestro Señor dicen que al final nuestro Señor habrá muerto de asfixia, ¿no? Porque ya sin poder soportar sus piernas, su cuerpo, con la poca sangre que le quedaba, pues el cuerpo crucificado así muere de asfixia, ¿ya? Pues por eso ahora estamos pidiendo mucho por todos aquellos que han muerto a causa de este virus y que han sufrido esta asfixia, esta muerte de esta manera. Pedimos también por todos los que están sufriendo esta situación, ¿no? Con esta enfermedad así, de esta forma, para que el Señor les dé paciencia, les dé fortaleza, y a todos aquellos que el Señor les conceda, pues puedan salir adelante venciendo esta enfermedad. Y pues sabemos que hay muchas otras enfermedades también por las cuales mueren las personas y siguen muriendo también en estos días, y tal vez no hablamos de ellos, pero Jesús vino a morir por todos, ¿no? Y por todos los enfermos también, por todos los seres humanos, no solo por los católicos, podríamos decir, porque el amor de Dios es universal, el amor de Cristo es para todos. Y hoy que lo contemplamos así, doliente, sufriente y muriendo en la cruz, pues le pedimos al Señor que nos ayude a tener la fe renovada, la fe suficiente, para que en medio del dolor pues no caigamos en la tentación de dudar de Él, ¿verdad? Como pudo haberle sucedido a sus discípulos, ¿no? Imagínense ver morir de esta manera a Jesús, lleno de sangre, golpeado, deformado, crucificado con la muerte de los bandidos, de los condenados a muerte por la ley. Pues no era difícil tener duda de que era el Hijo de Dios, ¿no? Verlo así tan maltrecho. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién podría imaginar que alguien tan golpeado y tan maltrecho iba a poder resucitar? Pues le pedimos al Señor que nos ayude en este contexto en el que estamos viviendo el mundo entero, nuestra fe, y este día de la Pasión, este Viernes Santo, que nos ayude el Señor a fortalecer nuestra fe, a fortalecer también nuestro deseo de ayudar a los demás. Pues sabemos que tenemos que estar con todas las medidas de higiene, pero también pues yo creo que de esta vamos a salir con mucho aprendizaje de amor al prójimo, con mucho aprendizaje de cuidado en cosas tan pequeñas como es cuidarnos de un virus, ¿no?
cosas pequeñitas, en los detalles cotidianos, pues para aprender a amar al prójimo. Que el Señor, por intercesión de María Santísima, que estaba al pie de la cruz, nos conceda pues acrecentar nuestro corazón a todos los que estamos viviendo estas circunstancias y también a los que nos permite pues en este día conmemorar su dolorosa, su entregada y su amorosa pasión. Que así sea. En este momento vamos a hacer la oración universal. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José Antonio, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, les cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los hijos que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo, en el deseo de comprender mejor los misterios de la vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos políticos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social y una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos
y pan a los que tienen hambre. Libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes lo cuidan. Acoge en tu paz a los que ya han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en este momento vamos a empezar la segunda parte de esta celebración, que es la adoración de la cruz. Los padres, Padre Antonio, el Padre Apolo, van a ir por la cruz, por favor. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, al ponerla en el centro de nuestra celebración y al pasar después a venerarla cada uno. Expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros, que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos, venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Ven y le adoremos. En este momento los padres vamos a pasar a hacer la adoración de la cruz. Pasamos a la tercera parte, que es la Sagrada Comunión. Nos podemos sentar en lo que se arregle el altar y se va por el Santísimo. Respóndeme. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir cantando: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase así en la tierra
hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú que estás ahí, yo te conozco bien, sé tus logros, tus tristezas, lo que escondes en tu ser. Tú que estás ahí, yo te conozco bien, sé que llamas, que me buscas, sé que tienes sed. Preguntas que quién soy yo soy aquel que te amó, que he venido hoy por ti, si me quieres recibir, porque te amo, morí en esa cruz, porque te amo, tu sangre yo pagué, porque te amo, lo volvería a hacer, porque te amo y te amaré. Oración del Papa Francisco ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá.
el que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En unos momentos más, en cuanto acabe la misa, se va a estar rezando el rosario en el templo y después será el pésame a la Virgen. Y les recuerdo que para el día de mañana la vigilia pascual la vamos a tener a las 7 de la tarde. La vigilia pascual a las 7 de la tarde el día de mañana. Vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, y espera de su resurrección la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón y reciba tu consuelo, se acreciente su santa fe y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, vamos a salir los padres en procesión con la cruz. Todos los ciriales van adelante, por favor. Fue tu humildad lo que agradó al Señor. Fue tu sí para las cosas de Dios. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo, de este mundo salvador. Fue tu humildad lo que agradó al Señor. Fue tu sí para las cosas de Dios. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo, de este mundo salvador. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si Él estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor, ¿cómo no amarte?